Mi nombre es Nelson Maldonado Arredondo. Soy graduado en la Escuela Náutica de Venezuela. Soy capitán de la Marina Mercante. Me desarrollé realmente en la industria petrolera. Ocupé todos los cargos. Fui durante 5 años, 6 años capitán de los barcos. Fui gerente de Marina en la Corporación Nacional del Petróleo. Y cuando era capitán, en esa época tú navegabas 6 meses y descansabas 6 meses, pero podías alternar. Pues yo lo aproveché y estudié economía. Yo al mismo tiempo que a los 30 años ya me gradué economista y, y fui muy activo en los asuntos gremiales, ¿no? Fui presidente del Colegio de Oficiales de Marina Mercante del año 7779, fui yo. Y allí fue cuando tuve más contacto con el presidente Luis Herrera, ¿no? El 76, 77, en esa época. Soy social cristiano, ¿no? Como todos, fui socio cristiano a partir de los 16 años, porque antes era ñángaro, ¿no? Yo tuve una experiencia que es buenísima, ¿no? Cuando pasamos a segundo año, me gané un premio y parte del premio era hacer el viaje en vacaciones. Fuimos en la motonave en Mérida, fuimos a Galveston y fuimos a cargar muchos productos, sobre todo alimentos, maquinaria, para cambiar en Cuba por los presos políticos de la invasión de Bahía Cochino, famosísima, ¿no? Y yo era ñangaro radical, tenía yo 16 años, y conocí Cuba, y me pasó lo que a San Pablo en el camino de Damasco, ¿no? Llegué comunista radical y salí anticomunista total, ¿no? ¿Por qué me persigue? Totalmente, vi aquello y no, quedé decepcionado totalmente. Y después por razones biológicas, fui llegando y terminé siendo copellano, pues, sociacristiano, ¿no? Mi mamá era sociacristiana, de una familia deca, pero mi mamá no soportó la abstención de Acción Democrática en el 52, cuando se ganaron las elecciones en contra de Pérez Jiménez. Y para ella fue el final de su adequismo familiar, era copellana, y quizás eso influyó mucho cuando tenía yo 16 años. Bueno, y Luis Herrera, pues yo lo conocía por los periódicos, viste, era por allá en el año 76, la campaña para el colegio, y yo hice una declaración que fue el Sierra Nevada. Hice una declaración del Sierra Nevada y eso trajo mucho interés en el partido. Me llamaron y me dijeron que fuera a explicar lo que pasaba, por qué yo decía lo que dije, que fue una de las primeras versiones del Sierra Nevada, de lo que había ocurrido, ¿no? Y eso me acercó, ahí conocí yo realmente a Luis Herrera, pude hablar con él personalmente, ¿no? Después terminó mi periodo, vino su campaña, él ganó las elecciones. Cuando él ganó las elecciones de presidente, yo ya era miembro de la dirección del profesional y técnico del partido, porque era presidente del Colegio de Oficiales de Marina Mercante y el presidente de, de los profesionales y técnicos era Vinicio, ¿no? Vinicio Carrera. Y ya pues, después conocía a Tía Pilarica y a toda la gente del partido, pues ya era una persona de la casa, pues, ¿no? Cuando gana Luis Herrera Campín la elección, yo ya me había graduado de economista, estaba ejerciendo, no, perdón, no estaba graduado. Yo era capitán de los barcos de la CBP. Cuando él gana la elección, yo ya me habían nombrado gerente de Marina, la CBP, la Corporación Nacional del Petróleo. Era el gerente de Marina, pero yo estaba en Italia, recuerdo, cuando me llamaron por teléfono. No, como al mes de estar el presidente, me llamó el ministro y me ofrecen un cargo en la administración, me ofrecen la presidencia del Instituto Nacional de Puertos. Y yo le dije que yo no podía aceptar eso, porque yo de puertos no sabía nada, yo sabía de barcos y de barcos tanqueros, ¿no? Bueno, yo dije que no podía aceptar y no acepté. Y hablé con Luis Herrera incluso por teléfono, porque yo estaba en Italia. Como a los 4 meses que regresé a Venezuela, me ofreció la dirección de Marina Mercante. La dirección de Marina Mercante había sido un cargo que siempre sectores se lo cogían para ellos, ¿no?
y entonces ponían gente que no tenía ninguna experiencia. Cuando yo voy, yo estaba muy cerca de todo de ese mundo, porque como presidente del Colegio de Oficiales de Marina Mercante era miembro del Consejo Nacional de Marina Mercante. Era miembro del Consejo Nacional de Marina, ese lo presidía siempre quien era director de Marina Mercante, que era un tipo que era muy amigo mío, hermano Alfredo Sader, me acuerdo. Noel, el almirante Noel Sánchez, un gran tipo, ¿no? El presidente trataron de nombrarme, pero había mucha oposición del sector militar, pues, lo que ha pasado en muchos cargos, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que Noel se fue a Londres, había las reuniones del Comité Marítimo Internacional, era un hombre bien preparado, un hombre de primera línea, y yo me quedé encargado de la dirección durante 5 o 6 meses más o menos, y se hizo un cambios importantísimo, ¿no? Yo creo que la época de oro de la Marina Mercante en Venezuela fue esa época. Yo estuve solo un año, pues yo dije, yo voy un año, pero yo tenía mi idea de hacer mi empresa, como ocurrió. Por eso es que quizás ustedes conocen que yo al poco tiempo me voy, este, antes me mandaron, ellos mismos me mandaron al curso de IADEN, pero ya para finalizar, mi compañía se forma y comienza a trabajar cuando comienza M. Lucinchi, ¿no? Con mucho, un barco muy pequeño y todo, ¿no? Pero esa etapa de Luis Herrera para la Marina Mercante es inolvidable, porque casi que triplicamos el número, la capacidad de arqueo, la capacidad del número de buques. Ha sido la mejor época de la historia venezolana, la única, porque después, con Jaime también hubo muy buen desarrollo, siguió todo eso que se implementó, duró 8 o 10 años que terminó la Marina Mercante de Venezuela. Nosotros llegamos a tener casi 3 millones de toneladas en Venezuela. Era muy importante, ¿no? En ese periodo de 6 años, a mí me correspondió ser presidente de la Cámara Venezolana de Armadores. La Cámara Venezolana de Armadores, y después fui presidente de Consecomercio, ¿no? Un tiempo, ¿no? Y mi vida se desarrolló bueno. Y en toda esa etapa, sobre todo después que el presidente sale, pues el presidente Herrera entrega, mi oficina era muy cerca de la casa de él, y yo tuve la suerte, el honor, el placer de conocer a unos hombres más interesantes que conocí en mi vida, más inteligentes, más humildes y sobre todo una bondad impresionante, ¿no? Uno no podía creer que aquel señor que no tenía, vivía de su pensión, ¿no? ¿Se acuerda cuando se le perdió el carro? Le robaron el Studebaker famoso del viejísimo, ¿no? Y para comprar un carro hubo que hacer un cofón, como llaman ahora entre nosotros, sin que él supiera, porque era un tipo, era impresionante, mira, tú salías a la calle y él lo que tuviera se lo daba a la gente. Y pero presidente, entonces, no, chicos, tranquilo, era algo excepcional y sumamente inteligente, ¿no? Realmente, una de las mejores cosas que me pasaron en mi vida fue haber sido su amigo. Fui su amigo, y fíjate, amigo después que fue presidente, el presidente lo veía y como conversábamos y tenemos algunas anécdotas, pero realmente es una persona única, realmente es una persona única, ¿no? Cuando el presidente Caldera fue presidente, nosotros logramos, con la presión de los gremios, que sacara una ley que fue la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante. Esa ley establecía que las cargas para Venezuela de importadores privados, la mitad tenía que venir en barcos nacionales, la mitad. Y las que eran del Estado o que venían con cualquier tipo de beneficio arancelario, tenía que ser en barcos venezolanos. Eso dio la posibilidad, o nos dio la posibilidad a mucha gente de desarrollar una flota importante, ¿no? Claro, la ley salió cuando el presidente Caldera, pero realmente se desarrolla es cuando viene el presidente Reyes, que nosotros teníamos el apoyo de él para presionar y para lograr que eso se estableciera. Eso, por supuesto, tuvo mucha gente en contra, ¿no? Incluso, tengo que decir, habían gente del mismo sector que yo después representé tanto tiempo, que fue Consecomercio, fue de Cámara, ¿no? Los debates entre algunos colegas míos que estaban allá, dueños de agencias, importadores,
colegas míos, capitanes de altura, a quien aprecio, respeto muchísimo, eran muy grandes, ¿no? Fue muy grande, ¿no? Pero en esa época, esos primeros 5, 6 meses que yo estuve encargado, ¿no? Y después que vinieron después no se pudo aguantar la presión de los Stones y se pusieron gente, pero gente muy parecida a nosotros en cuanto a la necesidad de apoyar esa legislación, ¿no? Vino, me acuerdo, Antonio Humán Quevedo, fue director de Marina, y entonces yo era director de transporte marítimo. La parte comercial la manejaba yo, él manejaba la parte, vamos a decir, formal. Y los que vinieron después del ambiente de Villafaña eran totalmente ganados a esa posición. Incluso después con el gobierno de Jaime también, de Jaime Lucinche, presidente Lucinche, ya había la formación de cuidar esa ley. Se hizo la Marina Mercante grandísima, ¿no? Poderosísima. La venezolana de Aviación fue una compañía de las más importantes en la América Latina. La industria petrolera trabajó con barcos propios. Realmente era una marina bien desarrollada, muy bien manejada, pero muy bien manejada. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió en el país. Hoy en día, pues no existe, ¿no? La marina realmente, ¿no? Y yo me acuerdo cuando nosotros asumimos el cargo y él sabía a lo que íbamos, nos apoyó totalmente. Cuando iba la gente a hablar con él, uno lo sabía inmediatamente, mira, hay esto y esto. eh, para que tú corrigieras lo que había que corregir y estuvieras preparado, porque había mucha gente que se oponía a esa ley, pues, ¿no? Esa ley al final la cambiaron a través de la Comunidad Andina de Naciones. Cambiaron, sacaron alguna legislación que tenía prioridad sobre la ley y se acabó la ley. Pues, Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante. La hizo el presidente Caldera, pero realmente se desarrolló con el presidente Herrera. Yo creo que para mí Luis Herrera era talento, honestidad y humildad. Talento, humildad, sin ninguna duda, ¿no? Y un hombre totalmente honesto, totalmente transparente. Esa es mi experiencia con él. Y mi experiencia como empleado, ¿no? Y después como amigo, pues yo fui bien amigo de él y tengo muchos cuentos, como que hacía anteriormente, ¿no? De, el problema con el presidente Herrera era que era informal con respecto a la hora, ¿no? Y eso yo creo que lo sufrimos mucha gente, ¿no? Yo tengo cuentos buenísimos. Yo me acuerdo una vez con Edith Ruiz que íbamos a un desayuno creo que sí, un desayuno en Guarena, después teníamos una reunión en Higuerote, ¿no? Y el desayuno era a las 8 y uno llega a las 7 a su casa en el carro. Acuérdate que no tenía, ya había dejado de ser presidente, no tenía ni carro, ¿no? Llegué en el carro manejando, llegué ya, estaba Edith en la casa ya, y como a las 7, como a las 8 se paró, vamos a seguir, ¿cómo vamos a desayunar si vamos a desayunar en Guarena, presidente? No, 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 hay que ir con la barriga llena, decía él, hay que ir con la barriga llena. Entonces íbamos allá, llegábamos a las 10 de la mañana, después llegaba muy tarde. A mí me costaba mucho eso, ¿no? Me costaba mucho eso, ¿no? Yo tengo una vez que cuando vinieron, estaban promocionando aquí aviones canadienses, tú debes recordar los canadienses, que todavía hay aquí en Venezuela, eso lo sabe. Entonces vino la gente y el ministro y yo nos fuimos en el avión porque íbamos a poner la primera piedra a la Capitanía de Puerto de Pampatar. Nunca olvido eso. Y era a las 10 el acto, ¿no? Yo llegamos a las 10 y el presidente apareció como a las 12:30. Imagínate aquel solazo, no había ni un árbol ahí. Presidente, mire la hora. Yo sé que, no te preocupes, no te preocupes. No, o sea, a él no le importaba el horario, ¿no? A mí eso me costaba a mí muchísimo, ¿no? Para mí era eso de horror, porque el barco sale a las 2 y es a las 2, no es 5 para las 2 ni a las 2 y 5, es a las 2. Y para mí era esa la formación, ¿no? Ese era, y normalmente era así, ¿no? Pero realmente la honestidad de ese hombre era, y la transparencia y la inteligencia, ¿no? Hay poca gente sabe la cantidad de idiomas que hablaba él. Muy poca gente sabe eso, ¿no? ¿No? Él era una persona que cuando opinaba, opinaba con mucha fuerza.
Y el cuento que yo les echaba con el presidente Hussein, ¿no? Él tenía cantidad de cuentos de ese tipo de la hora, ¿no? Una vez vamos a almorzar en el Mosquero en Naiguatá, que tiene un amigo allá. Y nos vamos, voy manejando yo, él conmigo adelante y ya estaba yo a Vinicio. Y en el camino, cuando estamos llegando a La Guaira, me llama mi hija que estaba haciendo su pasantía en Tanaguarena arriba, en el cerro, en el pueblito que está arriba. Papá, ven, ven. Y él le encantaba, pues eso tú le decías al presidente, y él le encantaba, porque él le encantaba el contacto con la gente más humilde. Y fuimos arriba. Y los yo no lo quería soltar. Cuando, mire, presidente, el almuerzo de la 1 y son las 3 de la tarde. Bueno, vamos, por fin logramos bajando. Estamos bajando como a las 3:30, bajando en la camioneta. Y él se pone a manejar el radio y se entera o nos enteramos de que había aparecido y habían matado al presidente Hussein en una cueva y le habían conseguido una talega con 7 millones de dólares, ¿no? Con 7 millones de dólares. Y entonces dice, te murió igualito que a Simón Bolívar. Dijo, oye, presidente, ¿cómo es eso de Simón Bolívar? Dice, ¿tú no te leíste el libro de Inés Quintero? Le digo, sí. Bueno, fíjate, el, ella en la última página, ella hace un inventario de los bienes que tenía Simón Bolívar en el famoso baúl, ¿no? Y Ibsen Martínez, que era su esposo, que estaba en la universidad, en la cátedra Simón Bolívar allá en Inglaterra, hizo el cálculo de lo que valía la fortuna a los precios actuales, y eran 7 millones de dólares. Y los igualitos murió igualito, pero no igualito murió. El otro murió de tuberculosis. Y este con la 7 millones nunca olvido eso, ¿no? Tantas cosas, tiene un sentido del humor impresionante, ¿no?